Buenas noches a mis compañeros de conversatorio, a Ludovina, a Carolina, a Iván y a Diego, por supuesto, por la presentación. A CAE por la invitación una vez más de tener la oportunidad de exponer algunas ideas sobre este quehacer que nos involucra a todos, que es la contratación pública en general y en particular el arbitraje. No puedo dejar de decir que en cierta medida me han sorprendido las exposiciones que he escuchado con anticipación. Y me ha sorprendido porque he escuchado ángulos que dentro de mi reflexión personal no estaban. Y quiero decir que yo soy bastante crítico frente al regajo. Eh, Creo que la perspectiva no es tan favorable como lo ha señalado Carolina, a pesar de que eso pueda ser la meta final. Estoy muy cercano a la posición de Ludovina y sobre Iván creo que te has movido como Sofía Mulanovich entre agua turbulenta, pero tratando de mantenerte sobre la tabla. Eh, yo quiero comenzar en principio señalando que ¿qué es el regajo? El regajo es un registro. Esa fue la concepción. Sin embargo, cuando ya entramos al contenido del regajo, resulta que no es solo un registro, no es, sino que es un organismo supervisor. Y entonces nos encontramos de frente, de cara, con esta tendencia cada vez más de práctica nacional. Hay que supervisar, hay que controlar y hay que sancionar. Cuanto más controles, más supervises y más sanciones, vas a ser más feliz y mejor país. Y entonces eso sí me preocupa, porque las instituciones que administran arbitrajes han sido y siguen siendo entidades privadas y que como tales tenían determinadas formas de actuación que estaban sujetas a una legislación común, por supuesto. Casi todas son asociaciones civiles o eh, incluso eh, sociedades de responsabilidad limitada, algunas, pero la legislación común estaba ahí. En cambio, el regajo le dice, no, no es suficiente eso. Tienes que cumplir con una uniformidad que yo te fijo como Estado. Y además, y esto es a donde yo apunto, no solo estás obligado a cumplir con esa generalidad, sino que en cada decisión que tú asumas respecto de dicha generalidad, yo, Estado, voy a supervisarla. Y si no, en mi real saber y entender, no has cumplido, te voy a sancionar. Y el tema uno es que si vemos el listado de las instituciones que se han inscrito en el regajo, poquísimas, creo que no alcanzan los dedos de una mano, para que estén los que estaban, los que tenían el mayor prestigio a nivel nacional, a excepción de Arequipa, con la Secretaría de Lurovina con gran éxito, logró inscribirse, pero las otras, a la PUC le costó muchísimo, a la Cámara le costó muchísimo, y sin embargo, hay una gran colección, creo que ya son 20 más o menos, o un poquito más, que son instituciones creadas al amparo de la nueva normativa y que ya cumplieron todo. Cumplieron los ISO, cumplieron los reglamentos, cumplieron los códigos de ética. Lo único que no tienen es la experiencia, pero eso se adquiere. Y entonces, eh, estas nuevas y las antiguas, que voy a decir, las más reconocidas y otras que se han quedado en el tintero, imagino que estarán luchando por su intento de inscribirse, resulta ser que cuando asuman alguna decisión, en el ejercicio además legítimo de su derecho, van a tener la posibilidad de ser revisadas esas decisiones de modo aleatorio o por denuncia.
Y voy a poner un ejemplo teórico, por supuesto, todavía no tenemos ninguna. Supongamos que un centro arbitral del regajo considera que una determinada situación que un tercero señala que es contraria a a la ética, este centro, este consejo o esta corte determina que no existe infracción. Y en consecuencia, a ese árbitro no se le impone ningún tipo de sanción. ¿Qué nos dice la norma del regajo? La norma del regajo dice expresamente que tiene la posibilidad de revisar y sancionar cuando eh, no, dice expresamente, no sanciona a los árbitros o adjudicadores acreditados en sus nómicas ante el OS cuando incumplan con las disposiciones expresamente establecidas en la presente ley o su reglamento para el desarrollo del arbitraje o la JPRD o cuando incumplan disposiciones establecidas en su código de ética. O sea que el razonamiento del consejo, de la corte, de estos centros, va a estar sujeto a lo que al final diga el OS a través del regajo. ¿Esa es la lógica a la que nos están empujando? Me temo que eso es un grave peligro para la estructura misma del arbitraje. Porque además, y esto también es interesante comentarlo, las disposiciones, por ejemplo, para la incorporación de los árbitros dentro de la nómina, no es del todo transparente. No es del todo transparente. Y lo más específico, que va a ser objeto muy probable de algún debate en algún momento, dependiendo quién esté sentado en el regajo como director, es la, el impedimento para poder ejercer las funciones de árbitro cuando estás como miembro de la corte o del consejo. ¿Es para toda la contratación pública o solo respecto de los arbitrajes que se siguen en el centro en el cual tú estás siendo consejero o miembro de la corte? La forma en que ha sido redactado es totalmente equívoca. Te permite entender que, como históricamente ha sido, como siempre ha sido además, que el impedimento es solo respecto del propio centro de arbitraje, o como ya he escuchado en otros foros, que el impedimento es global, que en consecuencia, por desempeñarte como miembro de un consejo, estarás impedido de arbitrar en cualquier centro y respecto de cualquier materia de contratación pública. Por ejemplo, o la discusión que creo que la práctica está superando sobre qué debería entenderse por la especialización. Los diplomados, algunas universidades tienen 120 horas, otras 300, otras 240. ¿Y por qué sale el número? Porque la redacción también es equívoca dentro del texto de la norma. Y entonces cuando uno habla de que quiero transparencia, cuando quiero una visión integral y priorizar la finalidad misma que la condición administrativa, debo ser claro. No puedo tener disposiciones equívocas, porque eso no genera ni favorece la transparencia. Pero a mí se me había señalado que diga, hable algo sobre el conflicto de intereses y cómo puede el regajo. ¿Puede ayudar el regajo? En nada. Mi perspectiva es que en nada, porque si revisa las incorporaciones que los centros arbitrales hacen de determinadas personas dentro de su nómina y le va a jalar las orejas y la va a sancionar a determinado centro y le dice, oiga, este profesional no cumple, exclúyelo y además te sanciono. ¿Eso favorece la transparencia?
en absoluto. El conflicto de intereses queda de lado en absoluto, porque ahí lo único que estamos viviendo es la especialización. En todo caso, como decía Carolina, la profesionalización del árbitro en materia de contratación pública, pero el conflicto de intereses en absoluto. Pero además, y sobre este conflicto de intereses, yo no puedo, hay cosas que ya eh, no puedo callarme. Los árbitros somos los únicos en todo el quehacer nacional que estamos obligados a hacer declaraciones juradas por encima del presidente de la República, por encima de cualquier funcionario público. Llámelo ministro, llámelo poder judicial, llámelo que sea. Los árbitros estamos más obligados, tenemos que hacer al momento de aceptar un arbitraje una declaración, transparentándonos si tenemos algún tipo de conflicto de intereses y las normas de la IVA nos sirven como referencia y todos lo hacemos. Tenemos que mantener esa declaración permanentemente a lo largo del cargo, pero en paralelo, la Contraloría General creó pues su plataforma de DJI y entonces los árbitros también tenemos que hacer esa declaración de DJI al inicio de la función arbitral y a la culminación de la función arbitral. Plataforma que tiene serias dificultades porque uno solo no puede hacer ese ejercicio si es que la entidad no te habilita para hacer esa declaración. Y por supuesto, como si los árbitros solamente se dedicaran a hacer declaraciones, si tú tienes 20 arbitrajes, por ejemplo, vas a tener que hacer permanentemente 20 declaraciones juradas a la misma plataforma para poner la misma información. Brillante, brillante. Entonces, desde mi perspectiva, yo creo que el regajo debe ser exclusivamente un organismo de registro de los centros arbitrales y de administradores de las JPRD, vigilar que el cumplimiento de los ISOs, porque los ISOs no es solamente un certificado, sino una práctica diaria, son realizados por estas instituciones que al inicio han conseguido esa certificación, pero no deben, porque eso creo que se introduce en la independencia y en la idoneidad propia, en la esencia misma de los centros arbitrales, perturbar las decisiones que cada centro arbitral decide a través de sus organismos rectores. Quien no está de acuerdo con una decisión de un árbitro, por ejemplo, porque lo acusan de haber... y no es sancionado, existe el Poder Judicial, no existe la vía administrativa. Es increíble incluso dentro del propio, la normativa del regajo, que se habla de un procedimiento administrativo sancionador sujeto a la ley del procedimiento administrativo general. Es decir, a ese nivel están colocando a los centros arbitrales. Te armas un PAS, vas a requerir el auxilio de varios abogados para, de acuerdo al 2744, salir del entrampamiento que significa eso. Y al final vas a tener una decisión que si te es adversa podrás reconsiderar, apelar y ir a la vía judicial. Estamos desdibujando totalmente el proceso. Sabemos que el Estado tiene una amplia necesidad de que sus arbitrajes sean eh, administrados en primer lugar por centros idóneos. Y yo creo que eso está muy bien. Por eso está muy bien que haya puesto los requisitos que ha querido. Algunos que por supuesto son increíbles, pero ahí están. Y la gente está cumpliendo, se está cumpliendo. Pero más allá de eso, solo fiscalizar que aquello que me presentaron a mí en una oportunidad como Estado, de que tenía el ISO de, por ejemplo, control documentario o el ISO de calidad de antisoborno, se está cumpliendo, pero ahí debe quedar. El resto es restarle totalmente las calidades que siempre han tenido los centros arbitrales a nivel nacional y que ponen en riesgo su libertad. Hasta ahí, muchas gracias, estimado Diego. Muchas gracias, Diego. En realidad, eh,
más allá de la crítica, creo que impone obviamente esta nueva concepción un reto. Tanto Carolina, Ludovina y el propio Iván coinciden, y yo me sumo a eso, que ante este reto lo que tenemos que hacer es demostrar que nuestra capacidad está por encima de estas ideas que a veces se generan en un escritorio y no se generan en función de la realidad misma. Y este reto es muy especial para aquellas entidades que durante muchos años nos han acompañado y nos siguen acompañando en el quehacer arbitral. En esta mesa tenemos a dos que están ya en el regajo, y Carolina, que está muy metida en el tema arbitral desde siempre y que conoce a detalle estas vicisitudes que se producen. Y tenemos que, los que estamos en estas características de tiempo en la vida arbitral, demostrarle que a pesar de que la norma puede que no haya sido la mejor creación, podemos nosotros superarla con eficiencia y no tenerle pánico, a pesar de que en realidad eso podría generar. Pero hay que ser también, creo yo, muy, a estar muy alertas ante cualquier desviación o a cualquier fórmula que trate de entrometerse en el quehacer arbitral a través de la creación de mecanismos legalmente sustentables, pero que en la práctica pueden estar generándose una forma de inmiscuirse en el quehacer de las decisiones arbitrales. Eso es lo que hay que cuidar y quienes tienen más experiencia tienen que apostar por ello. Concluyo con una idea que tiene muchísimo tiempo. Los árbitros no tenemos por qué hacer tantas declaraciones y deberíamos hacer como nos hacemos con el impuesto a la renta. Todos los años, una sola declaración jurada, que nos pregunten todos si quieren hasta la foto de la abuelita, se la vamos a poner, pero solamente una vez al año y estará colgada, si quieren, en el propio regajo de cada uno de nosotros, donde estará además permanentemente alimentada por los centros arbitrales de cada uno de nuestros nuevos arbitrajes. De tal suerte que nadie pueda decir que no se le reveló algo, porque en esta cédula única de cada árbitro estaría todo e inmediatamente fácil de consulta. Es una idea que solté hace varios años en un congreso de la PUC. La sigo reiterando porque creo que es la mejor de las que existe. Muchas gracias.